Shalom, shalom, amada familia, ¿cómo están ustedes? Bueno, pues aquí estudiando de nuevo, quiero compartirles algo más profundo sobre la Parashá Emor que compartió nuestro hermano Soaste, y en la porción de la Torá que está en Vaikra, Levítico, capítulo 21:1 al 24:23, y con la porción Haftorá, que es sobre los profetas, y vamos a ver estos datos históricos. También esta porción de la Haftará o la Haftorá está en Ezequiel capítulo 44 del 15 al 31, y en el Nuevo Testamento, llamado Nuevo Testamento, que es el mismo testamento, toda la escritura, en hebreo llamado Brit Hadashah, traducido a Brit Hadashah. En los evangelios y cartas apostólicas vamos a leer en Lucas 14 del 12 al 24. Bueno, en esta porción tan importante, que por eso estamos ampliando un poco el conocimiento, vienen 63 mandamientos, 24 llamados performativos o positivos y 39 prohibitivos. No quiere decir que lo está prohibiendo el Eterno, sino que es la frase que usa: no harás esto. A eso se refiere prohibitivos o negativos. Bueno, entonces en Vaikra, repito, Levítico 21:1 al 24:23, y en el libro de Ezequiel, igual en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, Lucas 14, 12 al 24. Oremos. Amado Padre, Elohim de Abraham, de Yitzhak, de Jacob, le adoramos en esta hora, le damos todo honor y gloria porque es de usted. Reciba la Abacadosh de su bendito pueblo. Bendito es usted, Padre, por mandar a su Hijo a reafirmar que la Torá debe estar escrita en nuestro ser. Circuncidados los corazones, Padre eterno. La Torá está vigente hasta el día de hoy. Gracias por Yeshua, que nos dio el ejemplo de la obediencia a su Torá, cumpliendo su propósito. Le adoramos y le pedimos nos bendiga en esta hora. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torá. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torá. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén. Amén y amén. Bueno, pues vamos a estudiar. ¡Qué emoción, qué emoción! Me alegro mucho porque cada día el Padre nos enseña más. Así es que recibe en esta hora lo que el Padre te quiere mostrar. Sabemos que tenemos que conocer, estudiar sobre el templo, y aquí hay varios temas para estudiar, que son la partida del Eterno del templo, habla sobre el exilio, habla con el profeta Ezequiel, que anuncia la vergüenza, habla también del honor, habla del profeta Isaías, Jeremías, Esdras y Ageo. Estos profetas anuncian el honor. Estamos hablando del pueblo de Israel. También habla sobre la profanación y la santificación. Amén. Así es que vamos a empezar con la salida del Eterno del templo. ¿Sí? Muy clara la frase, la salida de Dios, de Adonai, del templo. Aquí Ezequiel anuncia la vergüenza que ha de venir al abandono de la presencia del Eterno del templo. En el libro de Ezequiel nos brinda información clara, precisa, sobre la presencia del Eterno y el templo. Y de hecho, el tema central
de Ezequiel, capítulos 1 al 24, es la pérdida de la presencia del Eterno en el templo y es asociado con el juicio sobre Jerusalén. En Ezequiel 8:11, el profeta observa cómo el Eterno realmente sale del templo. Ezequiel, ustedes lo pueden estudiar desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. Y esto es un evento devastador para Israel, pero es muy importante para nuestra comprensión del templo y nuestra comprensión teológica de la presencia del Eterno en el Antiguo Testamento. Al final de Ezequiel, en el capítulo o los capítulos 40 al 48, el profeta describe un nuevo templo futuro, completo, con la restauración de la presencia del Eterno y una vez más con su pueblo. En los capítulos del 8 al 11 del libro de Ezequiel, es muy importante leerlos y meditarlos, ver los contextos para poder comprender. Habla donde el profeta ve al Eterno saliendo del templo, acompañado por sus querubines, tanto en Ezequiel como en el templo y el tabernáculo. Y finalmente, a la luz de la partida del Eterno del lugar santísimo y la destrucción del templo por parte de los babilonios, el profeta Ezequiel anuncia la vergüenza que conlleva injusticia, exilio a causa de la idolatría. Veamos los actos cronológicos. Primero, el juicio. Segundo, el libro de Ezequiel tiene lugar un poco menos de 400 años después del rey Salomón. Los profetas han predicado y predicado contra los pecados de la idolatría y la injusticia en Jerusalén y en todo Judá, pero fue en vano. Y finalmente, el juicio comienza a caer sobre Jerusalén. En el año 598, antes de la era común, los babilonios invadieron Jerusalén y Jerusalén se rindió rápidamente. Los babilonios se llevaron 10,000 cautivos, incluso al joven profeta Cohen Ezequiel, sacerdote. Se los llevan de regreso a Babilonia. 5 años después, en el 593 de la era común, el Eterno llama a Ezequiel para que sea su profeta. Repito, 5 años después, en el año 593, recibe el llamado el profeta Ezequiel. Y lo vemos en el capítulo 1 de Ezequiel, 1:1, capítulo 1:1 al capítulo 3:27. Una parte central del mensaje de Ezequiel está relacionada con la gloria del Eterno y la presencia del Eterno. Realidades que el Eterno le revela dramáticamente a Ezequiel en su encuentro con el profeta Ezequiel. Y después de esto viene la vergüenza. La vergüenza para el pueblo de Israel. Todo esto habla de nosotros. Habla sobre la partida del Eterno de Jerusalén y del templo. Ezequiel, capítulos del 8 al 11. Y aproximadamente un año después, en que el Eterno se le aparece al profeta Ezequiel, en Ezequiel 1, el Eterno lleva a Ezequiel en una visión a Jerusalén, de los capítulos 8 al 11, y le muestra 4 escenas de adoración idólatra
impensable practicada precisamente por los Kohanim, los sacerdotes, por las mujeres y los ancianos de Jerusalén, en el templo, ante la presencia misma del Eterno. El Eterno lleva a Ezequiel al patio interior del templo y le hace mirar hacia el norte. Un ídolo se encuentra en la puerta norte del patio interior del templo. Capítulo 8:3. Ezequiel lo llama el ídolo que provoca celos. Este ídolo está ubicado dentro del recinto del templo, en el patio exterior del templo, a la vista del patio interior. El Eterno señala a Ezequiel hacia un agujero en la pared y le indica que cabe a través de ese agujero. Esto lo lleva a una puerta y a una habitación con poca luz. Esta es probablemente parte de la estructura de 3 pisos construida contra el exterior del templo, compartiendo la pared exterior del templo. Entonces, si bien este no es el lugar santísimo o el lugar santo, sin embargo es parte del templo. Dentro de las paredes, Ezequiel ve representaciones de animales inmundos e ídolos que representan el culto pagano. 70 ancianos, ni siquiera Kohanim, sacerdotes, ni siquiera sacerdotes, están adorando estas imágenes. En el capítulo 8 del 9 al 13. Luego el Eterno lleva a Ezequiel de regreso al patio exterior del templo, justo al norte del ídolo que vio en la primera visión en el capítulo 8:14. Aquí en la entrada norte del recinto del templo, Ezequiel ve a mujeres israelitas vestidas de luto por el dios Tamuz. Tamuz era una deidad mesopotámica asociada con la vegetación que moría cada invierno y luego se levantaba cada primavera. Y parte del ritual de adoración al dios Tamuz en Mesopotamia es el duelo por la muerte o por su muerte en el invierno. La importancia de esta escena radica en los participantes. No solo los hombres de Jerusalén habían caído en la apostasía, sino también las mujeres. La cuarta escena idólatra tiene lugar justo en el pórtico de la entrada del templo. Ezequiel 8:16. Entre el altar de bronce y el pórtico que sostiene los 2 pilares de bronce gigantes. Ezequiel ve a 25 hombres de espaldas al templo donde está la presencia del Eterno, inclinándose para adorar al dios Sol, Shamash. Esto es doblemente insultante para el Eterno. Si sabemos que darle la espalda a un monarca en su propio palacio es una acción extremadamente irrespetuosa e insultante, por lo tanto, estar en el templo y volver la espalda a la presencia del Eterno en el lugar santísimo es un insulto al honor del Eterno. Y muy grave también es adorar al dios Sol, pagano,
precisamente en la entrada principal del templo de Dios. Esta es una afrenta inimaginable al Eterno y una violación tan grave como sea posible del primero de los 10 mandamientos. Y después de mostrarle a Ezequiel el primer caso de idolatría, el ídolo situado justo en la entrada norte en el patio del templo, el Eterno declara: ¿ves lo que están haciendo? Las cosas absolutamente detestables que los israelitas están haciendo aquí, cosas que conducirían lejos de mi santuario. Ezequiel 8:6. Luego el Eterno procede a mostrarle a Ezequiel las siguientes 3 escenas de idolatría descaradamente que se practican o se practicaban justo enfrente de él. No es sorprendente que en Ezequiel capítulo 9 el Eterno comience su proclamación de juicio contra los habitantes de Jerusalén. Ezequiel ahora describe la lenta y la salida gradual del Eterno del templo. ¿Es el Eterno quien tomó la decisión de irse, de que su presencia no estuviera más en el templo? Esta escena fue acompañada de fuego y una gran nube, junto con el rugido de las alas de los querubines. La gloria de Adonai se eleva primero y se mueve hacia el umbral, hacia donde es la entrada y la salida, hacia el umbral del templo. Capítulo 9:3 y 10:4. El umbral es el soporte inferior horizontal para el marco de la puerta que se extiende a través de la abertura de la puerta en el suelo. Esta es probablemente la entrada justo más allá del pórtico que conduce desde el pórtico al lugar sagrado del templo. Y desde ese lugar, el Eterno habla a alguno de sus asistentes, pronunciando juicio sobre los israelitas idólatras en Jerusalén. Luego, junto con los querubines, la gloria del Eterno parte del umbral, se va, parte, su partida, su salida del umbral del templo y se mueve hacia la entrada de la puerta este que conduce al patio del templo. Capítulo 10, versos 18 y 19. Allí el Eterno pronuncia un juicio adicional sobre 25 hombres en la puerta que probablemente sean ancianos de la corte. Capítulo 11, del 1 al 13. A continuación, los querubines y la gloria del Eterno de Israel sobre ellos salen del monte del templo y de Jerusalén completamente. Capítulo 11, versos 22 y 23. Deteniéndose sobre la montaña al este de la ciudad, o sea, el monte de los olivos. Luego Ezequiel regresa a Babilonia. Capítulo 11, verso 24. Recordemos que en el corazón de la relación del pacto del Eterno con Israel está la declaración triple: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, habitaré en medio de ti.
la presencia del Eterno morando entre Israel, primero en el tabernáculo, luego en el templo. Ahora está en el corazón mismo de su relación de pacto. Después de que los israelitas abandonaron su adoración al Eterno y después de años de idolatría repetida y de no escuchar en absoluto las advertencias proféticas que el Eterno envió, el Eterno finalmente abandona el templo y ya no habita entre ellos. Ya no tienen las bendiciones de su presencia, ni la poderosa protección que trae su presencia. Por lo tanto, serán vulnerables a los invasores babilonios, que pronto destruirán por completo Jerusalén y el templo que quedó vacío. Es muy importante notar cómo discutiremos con más detalle en los capítulos siguientes que esta partida del Eterno es un evento muy serio en la relación entre el Eterno, Hashem, Sebaot e Israel, y que será desastroso para Israel. Una de las bendiciones más maravillosas que se pueden concebir en la presencia del Eterno que habita en medio de ellos, y los israelitas lo desperdician como nada de eso es importante. Repito, la bendición más grande y más maravillosa es concebir que la presencia del Todopoderoso de Israel está en medio de ellos, y la peor decisión es que no les importó nada. Lo despreciaron como si nada. Desperdiciaron esa oportunidad. Y este es un cambio significativo y señala un cambio en la forma en que el Eterno se relacionará con su pueblo. Su presencia, es decir, la misma gloria del Eterno, no regresa al templo en el tiempo post-éxodo o post-exílico. De hecho, la presencia del Eterno no regresa al templo hasta que Yeshua entra por las puertas en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ver detalladamente el honor luego de la vergüenza comentada anteriormente. Aquí veremos la lucha del profeta Esdras y del profeta Ageo para reconstruir el templo. Debido a que los reyes y el pueblo de Israel continúan rechazando al Eterno y adorando ídolos en su lugar, negándose a escuchar las muchas advertencias dadas repetidamente por los profetas que el Eterno envió en el año 587 al 586 antes de la era común. Los babilonios invaden Judá y destruyen por completo Jerusalén y el templo que construyó Salomón. Muchos de los aturdidos sobrevivientes o supervivientes son llevados al exilio en Babilonia. Mas, sin embargo, los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías e Isaías, habían prometido esperanza para una restauración futura más allá del juicio y del exilio. Y algunos de los sobrevivientes en Babilonia se aferran a esta esperanza. El honor y la presencia del Eterno
vuelven a residir en medio de su pueblo. Del exilio, sinónimo de vergüenza, al honor de su nombre. Voy a repetir esto porque se detuvo la grabación. Entonces empezamos sobre el exilio, del exilio al honor. Exilio, sinónimo de vergüenza, al honor de su nombre. En el año 539 AC, el rey Ciro de Persia conquista a los babilonios y consolida su poder en la región. Un año después, Ciro emite un decreto que permite a los israelitas exiliados por los babilonios regresar a sus hogares en Judá y Jerusalén y reconstruir su ciudad y su templo. Incluso devuelve algunos de los tazones y platos de oro y plata saqueados que los babilonios se habían llevado del templo. Capítulo 1 del profeta Esdras. Dirigido por Zorobabel, un pequeño grupo de israelitas regresa a Jerusalén para tratar de reconstruir el templo y la ciudad. Este templo generalmente se conoce como el segundo templo. Como se describe en el libro del profeta Esdras, la gente primero reconstruye el altar de bronce que estaba en el patio frente al templo para que puedan comenzar a ofrecer sacrificios nuevamente. Luego comienzan en el templo mismo y comienzan a poner los cimientos del templo. Esdras, capítulo 3. Este pequeño grupo de exiliados que regresaron, sin embargo, apenas tiene los recursos que tenía el rey Salomón. Y este templo recién reconstruido se ha reducido enormemente, tanto en tamaño como en opulencia. Así, la gente responde a la construcción con sentimientos encontrados. Como lo dice en el libro del profeta Esdras, capítulo 3, verso 12. Pero muchos de los sacerdotes, de los Coanim, levitas y jefes de familia mayores que habían visto el templo anterior, lloraron en voz alta cuando vieron que se echaban los cimientos de este templo, mientras que muchos otros gritaban de alegría. Josefo, el historiador judío que escribió a finales del siglo I o el siglo I, es decir, 500 años después, pero probablemente basándose en la tradición judía, afirma que los reyes persas habían decretado que el templo reconstruido en Jerusalén debía ser 60 codos más pequeño en tamaño y altura. No estamos seguros de cómo estos 60 codos, dimensión que debía calcularse a través de las dimensiones de anchura y altura, pero Josefo es claro en su opinión de que la escala reducida de tamaño del templo se debe a los dictados del persa gobernante o del rey gobernante, el rey persa. Sin embargo, como explica en Esdras capítulo 1 al capítulo 6, el proyecto de reconstrucción enfrenta rápidamente la oposición de los gobernantes vecinos.
Y como lo vemos en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, la gente de Jerusalén comienza a perder interés en la difícil tarea de reconstruir el templo. Y en cambio, comienza a cambiar sus esfuerzos y energía de reconstrucción a sus propias casas y a su propio bienestar personal. Por lo tanto, la construcción se detiene por completo en el año 536 AC. Y el templo, que no fue terminado, permanece desocupado y probablemente invadido por la maleza durante 16 años, hasta que el profeta Ageo interviene. Ageo reprende a la gente por no completar el templo, no terminarlo, y luego los exhorta a terminar el proyecto de la reconstrucción. Ageo motiva con éxito a la gente a regresar al proyecto de construcción del templo y terminan de construir el segundo templo, como lo describe en el libro del profeta Esdras, capítulo 6, 13 al 18. Sin embargo, como se indica en Ageo, profeta Ageo, capítulo 2, del 1 al 3, el segundo templo no es ni de lejos tan impresionante, o sea, comparado ni siquiera un poco tan impresionante como la impresionante estructura que había construido el rey Salomón. Hashem, sin embargo, no parece preocupado por la falta de opulencia de ese templo. Le dice a la gente que no se desanime por la falta de esplendor de este santuario, recordándoles un hecho más importante: su espíritu, su ruaj, aún morará entre ellos, como Ezequiel lo había profetizado en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, 26 al 28. El Eterno también les dice que la gloria de esta casa actual será mayor que la gloria de la casa anterior. Ageo 2:9. Una profecía que no se cumple con el enorme templo que Herodes construiría más tarde. Repito, una profecía que no se cumple con lo que hizo Herodes, sino con la llegada de Yeshua HaMashiach. Además, al comparar este breve relato de la construcción del templo con el relato de la construcción del tabernáculo del libro de Éxodo y la construcción del templo del rey Salomón en Primera de Reyes y Segunda de Crónicas, nos sorprenden varias cosas. Uno, por supuesto, es la brevedad del relato. A diferencia del relato del tabernáculo y el relato del templo de Salomón, los cuales ocuparon varios capítulos y contenían numerosos detalles específicos. La historia de la construcción de este segundo templo se describe en solo unos pocos versículos y contiene muy pocos detalles. Esdras, capítulo 3, del 1 al 13. Capítulo 6, del 13 al 18. Ageo, capítulo 1, del 13 al 15. Otra diferencia muy notable es el enfoque de la historia de cada relato. Tanto en Esdras como en Ageo, el texto enfatiza repetidamente que aquellos israelitas que regresaron después del exilio no tienen su propio rey,
pero todavía están muy firmemente bajo el dominio persa. Y de hecho, la trama central en el relato de Esdras es si el rey persa que los gobierna continuará permitiéndoles reconstruir. En el relato de Esdras sobre la finalización del templo, Esdras capítulo 6 del 13 al 18, se menciona 3 veces al rey Darío, el rey persa. Esdras capítulo 6, 13, 14 y 15. Ahora vamos a continuar con el segundo templo de Esdras, desde el segundo templo de Esdras a Herodes. En el libro de Esdras, el Cohen Esdras documenta la reconstrucción del templo, pero él mismo regresa a Jerusalén mucho después de que se completa. Es decir, aunque el segundo templo se reconstruyó en el año 520 AC, Esdras y la ola de exiliados que regresaron asociados con él no llegan a Jerusalén hasta el año 458 AC. Esdras contribuirá decisivamente a la difícil tarea de reconstruir la vida religiosa de los exiliados que regresaron a Jerusalén, incluida la adoración en el templo. Los eventos del libro de Nehemías, del profeta Nehemías, estrechamente relacionados con los de Esdras, comienzan en el año 445 AC, cuando Nehemías y otra ola de exiliados regresan y reconstruyen los muros de Jerusalén, al menos los que rodean el monte del templo y la ciudad vieja de David. En el relato de la reconstrucción de Nehemías capítulo 3, verso 1 al 32, el muro este y la mayor parte del muro norte que él construye también sirven como el muro este y el muro norte del monte del templo. Nehemías señala que las familias sacerdotales construyeron esta parte del muro. Lo podemos ver en el libro del profeta Nehemías, capítulo 3, verso 1 y verso 28, señalando que esos Cohanim reparaban cada uno frente a su casa. Capítulo 3, 28. Por lo tanto, en este momento, los Cohanim que habían regresado a Jerusalén se habían instalado en el monte del templo, cerca del templo. Cronológicamente, el Antiguo Testamento termina con el ministerio de Esdras y Nehemías en el año 458 al 430 AC. Y no tenemos ninguna información bíblica sobre Jerusalén o el templo hasta la era del Nuevo Testamento, más de 400 años después. Por otro lado, los libros apócrifos de Primera y Segunda de Macabeos y de los relatos del historiador judío Josefo del siglo I nos brindan una gran cantidad de información sobre los eventos que tienen lugar en Jerusalén y sus alrededores durante este periodo de tiempo intertestamental. Y con respecto al monte del templo, también tenemos algunos datos arqueológicos informativos de este periodo de tiempo. Ahora pasemos del exilio al honor. Vamos a ver el honor de su nombre.
Yeshua y el regreso de la presencia de Hashem. Como hemos visto en los capítulos anteriores, la importancia de la presencia del Eterno como la razón central para tener un tabernáculo o templo. Es decir, el tabernáculo que era el templo móvil en el Éxodo y el templo son las residencias o las moradas para la presencia de Hashem. Sin embargo, recordemos que por el año 587, antes de la era común, cuando los babilonios se acercaron como parte del juicio del Eterno sobre la desobediente Jerusalén, la presencia del Eterno se apartó del templo. Ezequiel 8, capítulo 8 al 11. Bueno, recordemos que luego se construye el segundo templo, primero durante el tiempo de Ageo y luego por el rey Herodes el Grande. No se menciona el regreso de la presencia del Eterno para morar en el templo. La presencia del Eterno no regresa al templo hasta que Yeshua entra por sus puertas. El Brit Hadashah o Nuevo Testamento es bastante claro al asociar a Yeshua con la presencia de Hashem. Este es uno de los puntos centrales de la encarnación. La Torá, la palabra, el verbo se hizo hombre, se encarnó en un cuerpo humano. Por ejemplo, en Mateo 1:23 explica, citando a Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa el Eterno, Hashem con nosotros. Así que Mateo presenta a Yeshua como Emmanuel, el Eterno, Hashem con nosotros. Una fuerte declaración de la presencia de Hashem. La importancia de este tema en Mateo se puede ver por el hecho de que abre y cierra su libro con él. Así Mateo comienza con la identificación de Yeshua como Emmanuel y termina con la promesa de Yeshua de presencia continua, y ciertamente, dijo él, nuestro Mesías Yeshua, ciertamente estaré con ustedes, con vosotros siempre, hasta el fin mismo de los tiempos. Mateo 28:20. El Cohen Zacarías, el padre de Juan el Bautista, está quemando incienso cuando el ángel de Adonai se le aparece. Lucas capítulo 1 versos 8 al 20. José y María vienen al templo para presentar al niño Yeshua y para ofrecer palomas o palominos como sacrificio. Lucas capítulo 2 versos 22 al 24. Otra evidencia: María tendría que quedarse en el atrio de las mujeres mientras José lleva al bebé Yeshua y el sacrificio, la ofrenda, al atrio de los israelitas. Simeón y la profetisa Ana probablemente estén en el atrio de las mujeres cuando reconocen al niño Yeshua como el Mashiach. Lucas 2, 25 al 38. Los padres de Yeshua lo encuentran sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Lucas 2:46. Esto podría haber tenido lugar en cualquiera de los pórticos con columnas.
Hay otro punto, que el enemigo Hasatán lo llevó a la ciudad santa y lo puso en el punto más alto del templo. Mateo 4:5. El parapeto en la parte superior, en la esquina sureste del complejo del templo, tiene la mayor altura de arriba a abajo, aunque otra ubicación posible es el templo en sí, que se encontraba sobre los muros. Yeshua pronunció estas palabras mientras enseñaba en los patios del templo, cerca del lugar donde se colocaban las ofrendas. Juan 8:20. Yeshua estaba en los atrios del templo caminando en la columnata de Salomón. Juan 10:23. Yeshua entró en Jerusalén y entró en el templo. Marcos 11:11. Yeshua probablemente entró por la puerta doble y asciende hasta el atrio de los gentiles. También Yeshua elogia a la viuda en el templo, que da 2 pequeñas monedas de cobre. Marcos 12:41 al 44. Lucas 21 del 1 al 4. Cuando Yeshua está enseñando en los patios del templo, a menudo está en uno de los pórticos con columnas, probablemente la columnata de Salomón. Les digo las citas si las gustan anotar. Mateo 26:55. Marcos 12:35 y 14:49. Lucas 19:47, 21, 37 al 38, 28:55 y Juan 7:28. También vemos que en el templo Yeshua expulsó a los cambistas y a los que vendían animales. Mateo 21, del 12 al 16. Marcos 11, 15 al 18. Lucas 19, 45 al 47. Juan 2, del 13 al 22. Esta actividad de los cambistas, de la actividad de venta, se encuentra en el patio de los gentiles. Podría estar en el lado norte o sur o en ambos lados. También en el templo, Judas arrojó el dinero al templo y se fue. Luego se fue y se ahorcó. Mateo 27:5. Probablemente Judas entra en el patio de los israelitas y arroja el dinero sobre el muro que lo separa del patio de los Coanim. Y del mismo modo, Marcos abre su evangelio identificando a Juan el Bautista como a la voz que clama en el desierto: preparen el camino para el Señor, enderecen sendas para Él. Marcos 1:3. Esta cita de Isaías 43 es una clara referencia al regreso del Eterno, de Hashem, porque en Isaías el término Señor se refiere a Hashem. Isaías 43
dice: en el desierto preparen el camino para el Señor. Haz derecho en el desierto una calzada para nuestro Elohim. Después, en este texto citado en Isaías, declara: y la gloria del Señor será revelada, y todos juntos la verán. Isaías 45. A lo largo del Antiguo Testamento, la revelación o aparición de la gloria del Señor a menudo se asocia con la presencia de Hashem, que habita entre su pueblo. En Lucas 1:76, el Cohen Zacarías, el padre de Juan el Bautista, hace la misma identificación, profetizando de Juan: irás delante del Señor para prepararle el camino. Juan es aún más explícito al asociar a Yeshua con la presencia de Hashem, hablando de Yeshua como el Verbo. Juan abre el libro, su libro, identificando claramente a Yeshua como divino. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba con el Eterno, y el Verbo era el Eterno. Está hablando de Hashem. Luego, en Juan 1:14, el apóstol explica que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega traducida como hizo su morada es skeno, skeno, que es una forma verbal del sustantivo kene, skene. Es probable que Juan esté usando el término para tabernáculo en lugar del término para templo, porque el tabernáculo era móvil y estaba más directamente conectado con la revelación del Eterno en el monte Sinaí, en el tiempo de Moisés, claramente aludido a través de la referencia a la gloria. Juan 1:14. Y Moisés, Juan 1:17. Así como el Eterno se reveló a sí mismo en el monte Sinaí en Éxodo, y luego estableció su relación de pacto con su pueblo a través de su presencia en el tabernáculo y más tarde en el templo, así ahora Hashem se revela a sí mismo a través de Yeshua y vino a través de Yeshua a morar entre los suyos. Su pueblo escogido Israel, una vez más, para establecer la relación del nuevo pacto. Por lo tanto, cuando Yeshua entra al templo, es una ocasión trascendental después de 600 años de ausencia. La presencia del Eterno ha vuelto una vez más al pueblo de Israel, ofreciendo una nueva y mejor relación de liberación y alianza. Aleluya. Este estudio es un recurso de Tesoros del Templo. Les invito a bajar en su teléfono o en su computadora o en su iPad la app de Tesoros del Templo para que usted pueda navegar por todo el templo
desde el patio exterior, patio interior, área de las mujeres, de los Kohanim, lugar santísimo, lugar santo, los muros, cada parte del templo donde ponían a los animales para los sacrificios, donde estaba cada parte que nos describe la escritura en la Torá que estamos estudiando. Este recurso va a ser muy importante para comprender, porque se va a reconstruir el tercer templo. Y si nosotros no tenemos una idea de la función del templo y de los Kohanim, de los Cohen, ni del pueblo de Israel, ni de las mujeres, ¿qué vamos a hacer? No vamos a saber cómo comportarnos en la casa del Eterno. Así que les invito a que bajen la app, la aplicación de Tesoros del Templo. Lo puedes encontrar en internet muy fácil con nuestro hermano Rico Cortés. Amén, aleluya. Muy bien, pues ya que estamos hablando del tabernáculo, del segundo templo o del templo, vamos a hablar sobre el tercer templo y las profecías. Usted puede leer en Ezequiel los capítulos 40 al 48, que habla claramente de un tercer templo que va a ser construido. ¿Sí? ¿Y quién va a legislar en ese tercer templo? Habla sobre las habitaciones para los Kohanim. En Ezequiel 40-41 habla sobre la visión de Ezequiel. En el 44 habla en el atrio interior. Anotemos los capítulos del profeta Ezequiel que dije al principio, de los capítulos 40 al 48. Bueno, en el 44 habla en el atrio interior, y fuera de las puertas interiores había 2 salas para cantores. Una de ellas estaba junto a la puerta del norte, que daba al sur, y la otra junto a la puerta del sur, que daba al norte. En el capítulo 45, aquel hombre me dijo: la sala que da al sur es para los Kohanim encargados del templo. En el capítulo 46, mientras que la sala que da al norte es para los Kohanim encargados del altar. Estos Kohanim son los hijos de Sadoc, que son los únicos levitas que pueden acercarse al Eterno para ministrar delante de él. En el atrio interior y el templo de la visión de Ezequiel, en el capítulo 47, donde dice: luego midió el atrio, que era un cuadrado de 100 codos de largo por 100 codos de ancho, y el altar estaba frente al templo. Aquí la promesa es a Sadoc por medio de Pinjas. Recordemos que Pinjas fue un Cohen durante el viaje de los israelitas o éxodo, nieto del primer Cohen Gadol, Aarón, e hijo del segundo Cohen Gadol, Eleazar. Era, por lo tanto, sobrino nieto de Moisés. El Cohen Sadoc era descendencia de Pinjas y recibe la promesa de liderazgo para el milenio, para el tratado de paz. En la era del primer templo, 18 sumos sacerdotes descendían de Pinjas, y en el segundo templo 80 sacerdotes o Kohanim fueron descendencia de Pinjas. En el capítulo 25 de Números
dice el 10, entonces Adonai habló a Moisés diciendo, Finés o Pinjas, hijo de Elazar o Eleazar, hijo del Cohen Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, o a celo, él celó el nombre del Eterno, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Verso 12, por tanto diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, con Pinjas, con Finés, que es en hebreo. En el verso 13 dice, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Veamos la reafirmación de la promesa para el tercer templo en el milenio de paz y la función sacerdotal perpetuo en Números 18 y 25. También en Ezequiel vemos la profecía de Ezequiel en el capítulo 44:15. Sin embargo, los hijos de Sadoc de la tribu de Leví continuaron como mis Coanim en el templo, cuando Israel me cambió por los ídolos. Estos hombres serán en el milenio mis ministros. Ellos estarán delante de mí para ofrecer la grasa y la sangre de los sacrificios, dice Hashem. Verso 16. Los hijos de Sadoc entrarán a mi santuario y vendrán a mi mesa para oficiar ante mí. Ellos cumplirán mis requisitos. Esta es la instrucción para el sacerdocio en el primer, segundo y tercer templo. El sacerdocio es perpetuo, primeramente. Perpetuo, que es para siempre. El sacerdocio es un don, un regalo. Y un regalo no se puede quitar. El tercero es el pacto de sal, que es un pacto perpetuo, la alianza de sal. Era la alianza del Eterno con aquellos que iban a servir para siempre en el sacerdocio. En Números 18 dice que es un pacto de sal perpetuo para ti y tu descendencia delante de mí. Y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Mas tú y los hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y el velo adentro, y ministraréis. Yo les he dado el don, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Y dice el Eterno que es un pacto de sal perpetuo delante de Adonai para ti y para tu descendencia contigo. Bueno, con esto terminamos este audio. Vamos a darle gracias al Eterno. Amado Padre Celestial, le damos gracias por su bendita palabra, por las profecías cumplidas, así como se han cumplido desde siempre, están por cumplirse las que usted ya determinó. Padre eterno, que su pueblo tomemos todos sin excepción, en serio, en respeto, en fe, en confianza, en certeza de que todo se cumplirá y que debemos estar preparados. Gracias, Abacadosh, por este tiempo del éxodo, que estamos en la dispersión
y a través de la vida que usted nos ha dado en esta tierra, seguimos su camino. Vamos de regreso a casa con usted. Una nueva creación, un pueblo santo, apartado para usted. Siga, Padre, obrando en cada uno de nosotros, sus hijos, el Israel físico, no Israel espiritual. Usted viene por un Israel físico. Gracias, Abacadosh, por llamarnos por nombre y hacernos volver con usted de regreso a casa. Le adoramos en el nombre de su Hijo amado Yeshua, que es usted mismo en la tierra. Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén y amén. Todo honor y gloria es de usted, Padre. Recibimos su bendición. Adonai nos bendiga y nos guarde. Levanta tus manos y voltea hacia donde sale el sol, al este. Recordemos que el día empieza, el día del calendario del Eterno empieza el día al ponerse el sol. Entonces, al voltear al este estamos dándole la espalda al sol, que muchos adoran al sol. Levanta tus manos y recibe. Adonai nos bendiga y nos guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Tenga de nosotros Rahamim, compasión, benevolencia, y nos dé su shalom, nos dé su paz todos los días de nuestra vida, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, Sanador, Redentor, Libertador, nuestro Mesías Yeshua, el que nos dio vida juntamente con Él. Así sea. Gracias, Padre Eterno, por sus bendiciones. Shalom, mis amados hermanos, sigamos con el conteo del Omer, cerquita del Eterno. No he subido la oración que iba a subir el día de ayer sobre el amor, porque he tenido mucho trabajo y tenía el pendiente de compartirles esta enseñanza tan importante. Que su fe se active, que levantemos nuestras cabezas porque el Mesías viene pronto. Así que mantengámonos de pie, fieles al Eterno. Espero grabar pronto sobre el amor, la oración que dije antier, y continuar con el conteo del Omer para ser saturados del Ruach HaKodesh, que nos dé una porción grande el Padre Eterno en este próximo Shavuot 2024. Shalom, shalom para ustedes. Les amamos mucho. Hasta la próxima. Shalom, shalom.